Vamos a escuchar a Elvis Lima. Bueno, buenas tardes, Susana, don Héctor y el líder Esteban. Definitivamente los ánimos caldeados en el país porque esta confrontación política no es para menos. A propósito, al principio hablábamos del tema de la pelota. A modo de refrescar, veo la información de que las condiciones están dadas. La lluvia no para la fiesta. Y entonces ya la liga, hay una información de que el juego va como quiera. O sea que hay buen ánimo, definitivamente. Donde no hay buen ánimo, y si los ánimos están caldeados, es en esta confrontación PLD-oposición con el gobierno. Y precisamente analizábamos ese tema porque el gobierno libra una batalla tenaz con el tema de la corrupción, la percepción y la credibilidad, fruto de todos estos acontecimientos dejados tras el tema de Punta Catalina, fideicomiso y demás. Para nadie es un secreto que ya estamos en un tramo donde la oposición como tal está haciendo su trabajo, oposición. Y eso es bueno porque estamos precisamente a casi 2 años de las elecciones presidenciales y la democracia se nutre de eso precisamente. Se nutre del papel de la oposición y del sistema de partido donde es como el ajedrez. Cada jugador juega su ficha, juega su partida y tiene su radio de acción. Y la democracia actual, una democracia madura que no tiene retorno y es una democracia que avanza. Entonces, a 2 años de ese proceso que ya se avecina, es normal. La diferencia es que precisamente en este periodo ya la oposición armando su estructura como tal y esa batalla que se avecina, ya estábamos ante una situación político-electoral. Con la diferencia que hay partidos y líderes cuya credibilidad tal vez no le alcance para conquistar algo más allá de lo que tienen. Y otros tendrían que navegar, pero a navegar mucho en aguas muy profundas para ver qué consiguen o logran pescar en este escenario donde ya se pinta un escenario más que de confrontación, casi de polarización, porque la reelección es una realidad y PLD y Fuerza del Pueblo tendrían que repartirse el pastel porque uno ha crecido del otro y es prácticamente lo mismo. PLD y Fuerza del Pueblo es lo mismo porque uno ha salido del otro. La realidad es que el presidente, más que tener su popularidad alta, que de hecho la tiene también, si las elecciones fuesen hoy, a nadie le cabe duda, si fuesen hoy, que el presidente Luis Abinader no tendría contrincante, ganaría unas elecciones fácil. Se ve en la mayoría de las mediciones, en las encuestas, pero las elecciones no son hoy. Es como la pelota, hay que hacer el último out. Donde sí el presidente y el gobierno, el presidente como figura, ha sido coherente en su credibilidad y ha exhibido logros por su coherencia, su credibilidad y lo que ha mostrado en 2 años ya de gobierno. Traigo el tema porque precisamente el gobierno a través de su vocero, Mero Figueroa, ha planteado una serie de puntos que lo estábamos debatiendo, que me parecen interesantes, dignos de analizar, cuando Mero afirma de que en la gestión del presidente Luis Abinader se han recuperado más activos del patrimonio público que en ninguna otra administración en el pasado. Y esa es una realidad, porque los hechos están ahí. Si los repasamos brevemente, vemos que en 1 año y 6 meses no hay una sola evidencia de entrega, traspaso o venta de bienes públicos al sector privado. Eso es tangible, eso es demostrable, porque a nadie se le puede ocurrir, y si no es así, que señalen y digan, mira, estos son los hechos que el gobierno como tal ha traspasado al sector privado. Pero en medio de ese debate y de confusión y de mucho eufemismo también por parte de la oposición, que decía al principio, y este es un tema político a 2 años de las elecciones, la recomposición de la fuerza, eso es normal. Cualquier recelo, temor o sospecha plantea ese documento carece de fundamento y el presidente, contrario a sus críticos, ha dicho y repetido que mientras esté en el Palacio Nacional, ningún bien público será privatizado. Y si hacemos un pequeño recuento de esa realidad, por ejemplo, en agosto, está el tema, en agosto del 2020, se plantea el tema del CEA, del Consejo Estatal del Azúcar, que fue convertido en una agencia inmobiliaria para enajenar los terrenos del Estado. Luego, en el mes de diciembre del año pasado, ya se habían recuperado más de 100,000 tareas que estaban en mano irregular de particulares. Esos son logros, conquistas que son
demostrable que eso es verdad, lo que evidencia y demuestra la voluntad de un gobierno coherente en ese sentido y que no es cierto del tema de la privatización que se está entregando al sector privado. Por ejemplo, en el año 2010 fue firmado el contrato de venta del 49% de las acciones de la refinería, pero en agosto ya del 2021, el gobierno, como planteaba ahorita en el comentario, Esteban lo trajo a colación, ya había recuperado el 100% de las acciones de la refinería, fruto de ese acuerdo. Y entonces, en el 2008, cuando se comenzó a cumplir el contrato que comprometía al Estado a pagar los 30 años del tema del ingreso mínimo, del tema de los peajes sombra, fue en este gobierno que fruto de ese compromiso del presidente se devolvió y se dio marcha atrás fruto de ese compromiso que finalmente se cumplió. Y traigo ese repaso a colación porque pienso en sentido general que ni Leonel ni el PLD tienen la calidad moral para hablar de privatización, porque fueron los pioneros en materia de privatización en la República Dominicana. Es Leonel Fernández y es el PLD, lo mismo prácticamente, los pioneros y los maestros y los propulsores del tema de la privatización en la República Dominicana, porque fue Leonel y el PLD, inclusive en el año 96, en su toma de posesión, fue el propio Leonel Fernández quien propuso el tema de la privatización como la panacea, la salvación, por lo que encontró en el gobierno del expresidente Balaguer, el desastre que reveló que ciertamente había una situación caótica en el país, pero fue Leonel y el PLD que trajeron al país al debate nacional y a que se conociera el tema de la privatización de las empresas del Estado. Tanto así que fue Leonel, mediante decreto, que creó esa famosa comisión, que de hecho hizo un gran trabajo, la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, donde se dieron los primeros pasos para ese proceso de transformación. Pero es bueno recordar también que eso no se quedó ahí, hay hechos concretos. Por ejemplo, revisando la historia nos encontramos que además del tema energético, fue en el gobierno de Leonel y el PLD cuando se privatizaron los aeropuertos, 26 empresas de Corde. De esas 26, 23 desaparecieron y solo 3 quedaron funcionando. Molino de los Ama, la tabacalera, la mina de sal y yeso y todo lo que era empresas públicas a través de ese proceso de las empresas reformadas, fue entonces donde el país conoció ese tema de la privatización. Por consecuente, lo que tienen el mérito, el aval y la potestad ante la historia de que se dieron todo al sector privado con esa política que presentó Leonel Fernández desde el Congreso Nacional en ese famoso discurso, cuando el eslogan de campaña de ese entonces era el New Way, el nuevo camino, y se vendió como el salvador de la República Dominicana. Discurso que después siguió cosechando y continuó esa política de Estado fue el propio PLD. Por consiguiente, ahora ante esta realidad, sería injusto tildar en tan poco tiempo al gobierno del presidente Luis Abinader de querer privatizar, vendiendo una mala percepción, cuando el PLD y Leonel son los pioneros en materia de privatización en la República Dominicana.